Bien, a continuación, una vez que ya hemos configurado la parte de la dependencia del drawing, que es para dibujar, ahora lo que nos toca ya es pasar a crear las clases de acuerdo al diagrama de clases que te mostré. Entonces, comenzaré creando acá en archivo de encabezado. Le voy a dar clic derecho, voy a agregar y voy a agregar una clase que lleva como nombre personaje. Recuerda que antes de que selecciones el botón aceptar, retirar este check de administrado y recién le das a aceptar. Luego vamos a crear la clase enemigo. Quitamos también el check de administrado. Hacemos lo mismo para la clase alien. Quitamos administrado. Y agregamos finalmente no, nos faltan dos clases más o una clase más. La del misil y la clase que es del juego. ¿Ok? Clase juego. Bien, ya está. Hasta ahí ya tengo las clases que por el momento va a tener esta versión del demo. ¿Ok? Que es alien, enemigo, juego, misil, personaje. Para no extender mucho el video y algo similar a lo que hago en clase, excepto la clase juego que sí tiene la mayor carga de lógica, eso sí lo voy a implementar paso a paso, pero la clase personaje en realidad no tiene mucha lógica más que simplemente declarar sus atributos y sus métodos, ¿ok? Entonces ahí sí me voy a apoyar en mi código plantilla que tengo para copiar, pegarlo y también explicarlo, ¿ok? Bueno, lo primero, como ya sabemos, tenemos que utilizar pues las dependencias clásicas de iAustrian, el coño, el std del system, y esto en un momentito te explico. Recuerda que si por ahí te has saltado directamente este video y obviaste los anteriores, te invitaría a regresar al video anterior porque ahí explico cómo configurar esta dependencia o esta referencia. Recuerda que este drawing sirve para poder utilizar los rectángulos, ¿ok? Entonces, luego viene la parte ya de los atributos que tiene que tener el personaje. En clase te explicaba que a nivel de herencia, bueno, en este caso no sería herencia, perdón, acá sí sería privado. Acá no hay herencia, acá me estaba equivocando. Como personaje solamente es una sola clase, acá los atributos sí son privados. Ahí tienes el alto, el ancho. En este caso estoy trabajando las coordenadas como float y tengo un atributo de vidas, que evidentemente son las vidas con las cuales iniciará el personaje. Profesor, ¿y qué pasaría si es que, o sea, si bien es cierto en el trabajo, puede ser que no me lo pidan, pero si yo quiero agregarle algún valor a mi proyecto que diferencie de otros, ¿qué pasa si es que necesito tener distintos personajes? Por ejemplo, un personaje que aparezca en un primer nivel y cuando pase ese nivel, en el siguiente nivel aparece otro personaje. Entonces, en ese caso, nuevamente, tendrías algo muy similar a enemigos, que es tener una herencia, donde tu clase padre, tu clase principal sería el personaje y tus clases hijas serían los tipos de personajes, como vimos también en un video anterior, que es guerrero y mago. Así que podrías tomar la referencia de ese video donde explico cómo se implementa eso y unirlo a este ejemplo de tal manera que también puedas sumarle más cositas a tu videojuego adicional a lo que ya te piden en el enunciado, ¿no? Pero como en este caso aún no tengo eso, por ese motivo queda en privado. Pero si vas a armar ya una herencia de personajes, ahí el privado cambiaría a protegido, protected. ¿Ok? Vamos acá y vamos a poner el public. En el caso del público, vamos a tener los siguientes métodos. Vamos a tener estos de acá. Voy a copiar de mi plantillita y lo voy a tener acá.
Ahí está. Tengo el constructor que está recibiendo todos estos atributos, el destructor, el get y el set. Eso sí, me va a ser de mucha utilidad porque cuando yo quiero hacer una colisión, necesito obtener las coordenadas muy al margen de que voy a manejar el rectángulo. Y el set me va a servir mucho de utilidad porque cuando haya una colisión, lo que voy a hacer es que la nave, en el caso colisione con alguno de los enemigos, lo pueda retornar a la posición de inicial. ¿Eso cómo lo lograré? Si detecto una colisión, le asignaré por intermedio de los set el valor del punto a donde quiero que regrese, ¿no? Para que haga más o menos como una animación de que está chocando y regresa a un punto fijo, a un punto de inicio. Tengo el perder vidas, mover en este caso el personaje con tecla, borrar y dibujar. Y acá tengo el obtener rectángulo. Lo que pasa es que el obtener rectángulo, evidentemente su nombre es bien claro, está obteniendo este tipo de dato. Pero este tipo de dato, para poder utilizarlo, necesitaba agregar esta referencia que agregué acá del drawing. ¿Ya? Por eso era importante. Por eso, nuevamente, si es que de frente te has venido a este video, te invito a regresar al video número 2, ir ahí y ver cuáles son los pasos que he seguido para agregar esa referencia. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo esto, te voy a mostrar la implementación. En este caso, la implementación, vamos acá, al punto personaje CPP, y la implementación es esta. Voy a borrar esto de acá porque estuve haciendo algunas pruebas. ¿Ok? Estuve haciendo algunas pruebas. Pero la implementación es esta de acá. ¿Ok? En este caso, la implementación es que, bueno, tenemos el constructor donde recibimos todos los parámetros y esos parámetros los asignamos a los atributos. Como te comentaba en clase, recuerda que los atributos se diferencian de los parámetros porque los atributos todos tienen esta palabra reservada del this. Luego tengo los métodos get y set, hasta ahí son iguales. Y por acá tengo el de vidas. Por acá tengo el de vidas. Y en el caso de vidas, tengo en su método set. Acá le ingreso un valor y simplemente voy verificando que ese valor sea positivo o mayor o igual a 0. Esto puntualmente es una validación para evitar que en algún momento de repente se pueda asignar un valor negativo al número de vidas y eso que me genere de repente un dato incorrecto. Entonces, lo que hago en este set, a diferencia de los otros, es pregunto si el número de vidas es mayor a 0, entonces recién, si es que esa condición se cumple, ese valor lo asigno al atributo vidas. Es solamente eso. Y el perder vidas lo que va a hacer es que si aún digamos, el personaje cuenta con vidas, o sea, si es mayor a 0, simplemente lo que hago es disminuir el valor de las vidas, ¿no? Menos menos. Luego tengo el mover. Recuerda que el personaje es controlado por nosotros. En mi caso, yo lo controlo con las teclas direccionales, flecha arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero en ese movimiento es muy importante que tú garantices que, digamos, la nave no salga en todo caso de las consolas. Por ese motivo es que van todas estas condiciones. Es importante que si vas a mover, por ejemplo, en este caso hacia la derecha, tiene que ser mayor, en este caso, al ancho de la izquierda, ¿no? Eso es lo único que hace estas condiciones. Eso es lo único que hace estas condiciones. Entonces, acá lo que estoy haciendo es, vamos a ponerlo acá. Lo podemos poner de esta manera. Recuerda que este es mover a la izquierda. Este de acá es mover hacia abajo. Movimiento hacia abajo, por eso es que estoy controlando el y al y le voy sumando la cantidad del desplazamiento en y. Este de acá es mover a la derecha y este de acá es mover arriba.
Entonces cada vez que hago eso siempre coloco condiciones para que en este caso la nave no salga de esos límites y evite de repente un desbordamiento. Entonces, cada vez que hago eso, si quiero mover a la derecha, el valor de X, perdón, si quiero mover a la izquierda, el valor de X tiene que restarse de la cantidad del desplazamiento. Y eso hará que la nave se mueva hacia la izquierda. Si quieres mover hacia abajo, al valor del Y, lo que haces es aumentarle el valor del desplazamiento en Y. Si quieres mover a la derecha, o sea, hacia allá, recuerda que a la derecha es en el eje X, significa que el X, que es la posición de inicio, le tienes que aumentar el valor del desplazamiento. Y si quieres mover arriba, recuerda que arriba no se aumenta. Arriba, en el caso de las coordenadas, es al contrario que un plano cartesiano. Hacia arriba, simplemente el Y va disminuyendo. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que hago acá es X a la izquierda, el X disminuye la cantidad del dx. Hacia abajo, el Y aumenta. Hacia la derecha, el X aumenta y arriba, el Y disminuye. Y eso se realizará cada vez que yo presione pues las teclas direccionales, izquierda 75, abajo 80, derecha 77 y 72 arriba. En el caso ya del borrar, este borrar dependerá de la forma que tiene en este caso la nave. Yo estoy utilizando acá este dibujar, le he puesto algunos caracteres para que forme obtener la figura o la forma de una nave. Entonces en este caso los espaciados, si no me equivoco, acá tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8. Entonces, como tengo 8 también, lo que tengo en la gráfica, arriba también dejo 8 espacios. Y este in de acá, este in, a ver, este in es puntualmente porque lo que pasa que acá es float, ¿ya? Entonces, por lo general, el set cursor position te acepta solamente enteros. Entonces acá lo que hago, y me olvidé de hacerlo en los dos, este int de acá lo que hace es que el tipo de dato float lo convierte a un tipo de dato int. Esto se conoce técnicamente como una conversión de tipo de datos. Lo que estoy haciendo es convertir el tipo de dato y, que es de tipo de dato float, a un tipo de dato entero. Y eso también lo debería hacer acá en realidad en el X, solo que me olvidé. Pero aprovecho para hacer ese cambio acá. ¿Ok? Vamos a hacer acá. Rápido nada más. Ahí está. Ok, y acá también vamos a hacer lo mismo. Uy, acá creo que debería quitarle la comita. Y acá vamos a hacer esto acá. ¿Ya? Entonces, como puedes observar, en realidad en esta clase no hay mucha lógica. Por ahí que simplemente el esfuerzo que podríamos tener es, dependiendo también de cuál es la forma que va a tener tu figura, por ahí controlar también que al momento que trates de llegar al extremo de la derecha o izquierda, que esa figura no sobrepase esos límites, porque si sobrepasa, lo que suele suceder es que hay un desbordamiento de ese espacio y tu programa cae, ¿no? Pero eso ya va a depender de cuál es la forma geométrica que vas a utilizar para representar a tu personaje. Y acá tengo el obtener personaje, que simplemente lo que hace es retorna un objeto de tipo rectángulo. Y ese rectángulo lo único que te solicita son los siguientes valores: las coordenadas x, y, el ancho y el alto, en este caso de la figura que quiero colocar dentro de ese rectángulo, ¿no? Que quiero agregar dentro del rectángulo. Nada más. Entonces, ese es el ejemplo y el código de la primera clase de este videojuego que estoy haciendo, y este sería el ejemplo del personaje. ¿Ok? Ya en el siguiente video pasaremos a implementar lo que es la clase enemigo y también la herencia.